¿Qué pasa a toda mi gente? Buenos días a todas y todos. Aquí estamos una vez más para explicar las características, en esta ocasión, de la pintura del barroco siglo XVII y XVIII. Recuerda que las características que vamos a explicar aquí, así como las obras, son importantes que te las estudies. Además, es material complementario de clase y por tanto del examen, la ficha de trabajo que hemos realizado en el aula y en casa, con lo cual todo esto tenlo presente a la hora de estudiar de cara al examen. Bien, antes que nada, tenemos que empezar siempre con una obra, y es la obra de Velázquez de Las Meninas, ¿de acuerdo? Esta es la obra importante con la que siempre vamos a empezar, y es la obra clave de la pintura española, y luego la explicaremos. Bien, cuando hablamos del arte del barroco, nos estamos refiriendo al arte que surge entre los siglos XVII y XVIII en Europa. Como la anterior ocasión, en el Renacimiento, hablábamos que Italia, aunque todavía no es un país como tal, solo será país a partir del siglo XIX, sin embargo, es el lugar donde está fructificando, digamos, el arte. Si en el Renacimiento la ciudad más importante era Florencia, ahora el arte barroco se va a desarrollar en Roma. Es importante que tengamos en cuenta que en esta época vamos a hablar de 4 escuelas. Aunque hay más, sin embargo, nosotros vamos a centrarnos en 3. Nosotros vamos a centrar en la escuela italiana, en la escuela española y en la escuela flamenca. Con lo cual, esas van a ser las 3 escuelas importantes de pintura en esta época. El siglo XVII es una época de crítica a la Iglesia Católica. Lugares como Francia, las zonas, los estados alemanes y en Inglaterra están desarrollando críticas hacia la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica está llena de lujos. Hay muchos autores en esta época que no ven que la Iglesia predique con el ejemplo de tener mucha riqueza, pero al mismo tiempo dice defender los intereses de los más pobres. ¿Cómo podían defender los intereses de los más pobres aquellos que tenían en sus iglesias y en sus catedrales esculturas de gran valor y sobre todo llenas de decoraciones de pan de oro? Esto no, digamos, no se entendía, y por tanto otra de las críticas que van a ver también en esta época va a ser que los curas no tienen ni idea de la Biblia, es decir, que no entienden lo que dicen. Los curas en esta época no tenían formación y simplemente repiten como papagayos las citas que da la iglesia, pero no sabían interpretarlas. Esta era una de las críticas que también se hacía en esta época. Aparte, fíjense, la corrupción de la iglesia era bastante importante, ya que si querías formar parte de un alto cargo de la iglesia, como por ejemplo un papa, se compraban los cargos religiosos, es decir, yo doy dinero para conseguir el cargo. Y luego veíamos también en clase el tema de la venta de bulas. Las bulas papales eran documentos chiquititos que se hacían en serie y que se daban a las personas para eliminar sus pecados. Aquella persona que entregara unas monedas podía eliminar sus pecados. Estas 4 críticas se hacen duramente contra la Iglesia Católica y va a marcar muy importantemente esta época, porque va a ser una época de conflictos. Los luteranos, los calvinistas y los anglicanos van a ser las 3 corrientes dentro de lo que se consideran los protestantes que van a criticar a la Iglesia Católica. Esto se va a ver en el arte, se va a ver en la pintura de esta época también, porque los cuadros que se van a hacer del lado católico, si nos damos cuenta, todo este lado es el lado católico, van a ser cuadros que refuerzan la idea de la religión como algo importante, de la religión católica. En cambio, en las otras zonas, pues el arte también tendrá otro estilo, porque insisto, como insistí también en clase, el arte se utiliza como un instrumento de propaganda. La pintura del barroco tiene muchas características, pero nosotros vamos a centrar en 4. La primera y la más clara que se ve siempre en todos los cuadros de esta época es el claroscuro. El claroscuro es una técnica que se usa para resaltar a través del uso de la luz y de la sombra. Se utiliza para resaltar
determinados personajes o escenas. También va a ser muy importante el hecho de que las imágenes humanas se van a representar tal y como son, ya no se idealizan, es decir, ya no va a haber un interés por idealizar los cuerpos, sino que se va a representar tal y como eran en la época. También la expresividad y el movimiento en las imágenes va a ser algo importante, ¿no? Es lo que llamamos la teatralidad, ¿no? Las imágenes, las caras, sobre todo los cuerpos, van a ser bastante expresivos, van a tener una expresión. Si estamos hablando de un Cristo crucificado, ese Cristo va a sufrir y se va a ver en su cara el sufrimiento, ¿no? Algo que, por ejemplo, va a ser muy típico de esta época. Y, por supuesto, el dramatismo, ¿no? El drama. #drama, ¿no? La clave de esta época va a ser cómo el drama se va a ver también en esa expresión de las caras de los personajes de esta época. Si empezamos con la escuela italiana, tenemos que hablar de un autor, Caravaggio, con su obra importante, La vocación de San Mateo. En esta obra lo que nos interesa es precisamente cómo se desarrolla el claroscuro. San Mateo es uno de los discípulos, de Jesús. Y por tanto, aquí Jesús está entrando en el lugar donde se encuentra San Mateo con otras personas, porque San Mateo era recaudador de impuestos. En la obra podemos ver cómo Cristo está señalando a Mateo, ¿vale?, por ser recaudador de impuestos, porque además en esta época, según la Biblia, Jesús, digamos, critica esta profesión porque, digamos, que quitaba la riqueza a los más pobres. Es importante el claroscuro que se puede ver aquí perfectamente, porque la luz atraviesa la imagen de un lado y además localiza, o sea, resalta la cara de San Mateo. Mientras que en el lado de la oscuridad, digamos, está Jesús señalando a San Mateo. Otra de las características que podemos ver en este cuadro es que los cuerpos no se idealizan, ¿vale? Es decir, que los cuerpos en esta época se utilizan modelos, como también se utilizaban en la época del Renacimiento, para representar los cuerpos. Otro de los autores o de las autoras en este caso que vamos a trabajar es Artemisia Gentileschi, que además nosotros lo hemos visto a través de las fichas de trabajo. Aquí estamos hablando de la influencia de Caravaggio, en este caso a una pintora. La única pintora que vamos a trabajar en este tema. Es una pintura del barroco italiano y es una seguidora. Cuando decimos que Artemisia recibe la influencia de Caravaggio, estamos diciendo que es seguidora del estilo de Caravaggio, es decir, lo repite. Y por tanto aquí también se puede ver el tema del claroscuro, con su obra importante, Judith decapitando a Holofernes. Tenemos que recordar, como algo importante, que en esta época las mujeres no eran, no tenían los derechos que tienen hoy para poder dedicarse a la profesión que quieran, sino que las mujeres tenían que estar relegadas al ámbito privado y sobre todo no podían ni enseñarles a leer ni a escribir como a los hombres, que por ejemplo los hombres que tenían un estatus económico importante sí que se les enseñaba esta cuestión. Pero, ¿quién es Judith? Judith, ¿vale? Tenemos que hablar de la Biblia, ¿de acuerdo? Un pasaje de la Biblia. Nos localizamos concretamente en la ciudad de Babilonia, donde los asirios están intentando asediar la ciudad. En este momento aparece un personaje importante que es Holofernes, que era un general que, digamos, era muy importante y era el que iba, digamos, a poner el punto y final a la guerra, porque era un señor bastante fuerte. Sin embargo, aparece una mujer llamada Judith, de acuerdo, que era una mujer muy bella, una mujer que era, digamos, de la ciudad de Babilonia y que se le ocurre, trama con una sirvienta, matar al general aprovechando que él estaba enamorado de ella. Entonces, Judith y la sirvienta entran en su tienda y entonces, aprovechando que estaba durmiendo, matan al general.
Esta obra, recordemos, tal y como explicamos en clase, que según algunos historiadores del arte, refleja el momento en el que Judith se está vengando, Artemisia se estaría vengando, reflejando este cuadro, de la persona que le violó. Recordemos que Artemisia Gentileschi pudo dedicarse a la pintura porque su padre era pintor y desde muy pequeña asistía al taller de su padre. Ella le transmitió la voluntad de ser pintora y él le ayudó contratando a un amigo suyo, Agostino, para que le ayudara en la pintura. Sin embargo, él se sobrepasó con ella y la violó. En esta época, la violación tenía una doble carga. La primera, que las mujeres perdían la virginidad y por tanto eran lo peor de la sociedad. Y segundo, perdían el honor. ¿De acuerdo? Perdían el honor de la familia, a pesar de que fuesen violadas, lógicamente, contra su voluntad. A raíz de la violación de Artemisia Gentileschi, esta consiguió llevar a juicio a Agostino, su maestro de pintura y amigo de su padre. Sin embargo, en el juicio solo consiguió que se le expulsara de la ciudad, sin garantías, porque además él pudo volver a la ciudad y acercarse a la zona donde estaba Artemisia. Con lo cual podemos ver cómo la justicia en esta época no defiende a las mujeres, digamos, de los abusos que sufrían por parte de algunos de los hombres de esta época. Hemos de decir que, a pesar de todo esto, la imagen de Artemisia quedaría manchada para toda su vida, pues había sido violada en esta época. Recordemos que los valores de esta sociedad chocan mucho con los nuestros, y ella, a pesar de no haber querido mantener relaciones con este hombre y haber sido violada, debía sufrir la vergüenza por haber mantenido relaciones fuera del matrimonio, pero sobre todo por haber perdido lo más preciado que tenía en esta época, que era su virginidad. Bien, vamos a explicar ahora a continuación la escuela flamenca, que es la segunda escuela, después de la escuela italiana de Caravaggio, la segunda escuela más importante. Cuando hablamos de escuela flamenca, nos referimos no al arte flamenco, digamos lo que es la música del sur de España, sino que nos referimos a la pintura que surge en la actual Bélgica. Uno de los representantes más importantes es Pedro Pablo Rubens, ¿de acuerdo? Que es un artista que se vio influido por los autores del Renacimiento como Miguel Ángel, Leonardo, entre otros. La pintura de Pablo Rubens nos suena porque está dentro del estilo flamenco. El claroscuro suele ser otro de los elementos importantes. Una de las obras más importantes de esta época es la de las Tres Gracias. Es importante que tengamos en cuenta que la clave para entender esta obra es la sensualidad y los cuerpos gruesos. En esta época, el canon de belleza de la época era el de los cuerpos gruesos. Lo que hoy en día serían los hombres o mujeres fofisanos, ¿no? O gordibuenos. Entonces, en esta época se llevaba este estilo, digamos, de belleza. Mujeres con caderas anchas, corpulentas, gruesas, de barriga, ¿de acuerdo? Porque todo esto es síntoma de belleza. Recordemos que aquellas personas que podían estar gruesas eran aquellas que tenían una alimentación suficiente. En esta época, en esta pintura concretamente, se refleja un tema mitológico, Eufrosina, Talía y Aglae, que son hijas de Zeus y que representan el encanto, la belleza y la alegría. Vemos cómo, a pesar de ser un tema mitológico, lo que se representa en ellas tres, la característica más básica, es la sensualidad, ¿de acuerdo? Porque se representan de cara al espectador ofreciendo su cuerpo, ¿de acuerdo? Ofrecen la sensualidad que muestran sus cuerpos. Otra de las obras que vamos a trabajar se llama El rapto de Ganímedes, de Pedro Pablo Rubens. Es esta obra que podemos ver de formas diferentes, ¿vale? Con el zoom hecho de forma diferente. Bien, pero ¿quién era Ganímedes? Ganímedes era
un príncipe de Troya que estaba pastoreando un rebaño de ovejas. Cuando de pronto, ¿vale? Zeus, que estaba en el monte Olimpo, el rey de los dioses, se encapricha con Ganímedes porque era un personaje muy bello. Zeus se transforma en águila y rapta a Ganímedes. El momento en el que estamos en la obra capta, según tal y como lo entiende Rubens, el momento en el que Zeus rapta a Ganímedes y que además se lo lleva al Monte Olimpo con la intención de convertirlo en amante. Otra de las obras que tenemos es la de Saturno devorando a sus hijos, ¿de acuerdo? Podemos verlo aquí en diferentes puntos de vista, ¿de acuerdo? Y sobre todo, recuerden una característica, el dramatismo en la cara, está sufriendo porque su padre se lo está comiendo, ¿no? Bien, la historia de Cronos o Saturno es la de un titán que arrebató el trono a su padre, Urano, cortándole con una hoz los testículos. Sin embargo, Saturno se dirigió en su momento al oráculo. El oráculo en esta época era una persona que estaba en contacto con los dioses y que podía ver el futuro. Este oráculo le dijo a Saturno que un hijo suyo le quitaría el trono. Y por tanto, lo que hizo Saturno fue comerse a todos sus hijos varones para evitar que le quitaran el trono, es decir, repetir la misma historia que él hizo con su padre. En la obra podemos ver claramente el dolor, la cara de dolor, el dramatismo de un bebé que está llorando porque se está comiendo pues está siendo comido por parte de alguien, y el dramatismo también, o la fiereza, digamos, de la cara de Zeus. La escuela española es la tercera y última escuela que vamos a trabajar, y es concretamente la de Diego Velázquez. Diego Velázquez es un pintor sevillano que trabajó para el rey, ¿de acuerdo? Para el rey Felipe IV, que además en esta época era muy típico que los reyes tuvieran lo que se llama un pintor de cámara, es decir, un pintor que pinta o que retrata a la familia real y que, digamos, recibe un sueldo por parte de la corte por pintar al rey y a la familia. Una de las obras más importantes de la pintura española es sin duda Las Meninas de Diego Velázquez. En esta obra podemos ver cómo el pintor refleja a la familia real y sobre todo a las meninas. Meninas en portugués significan niñas, con lo cual aquí se están reflejando a las, digamos, acompañantes de la corte de la princesa, de la infanta Margarita de Austria. Tenemos que decir que esta obra es excepcional por muchas cosas. En primer lugar, por las personas a las que se representa, y en segundo lugar, por la manera en la que se representa esta obra. Fíjense que Diego Velázquez está mirando al espectador y provoca un efecto en el que parece que él está dentro del cuadro, pero al mismo tiempo está representando a la familia real que está, y a la corte de la familia real que está en esta parte de la escena. Vamos a centrarnos en algunos de los personajes que aparecen en la obra. Bien, por un lado vamos a reflejar, aquí está Diego Velázquez, que se autorretrata dentro de la obra. Luego tenemos al rey Felipe IV y a la reina Mariana de Austria. Por otro lado tenemos a la infanta Margarita, y vamos a centrarnos en dos personajes importantes que consideramos de relevancia para esta época. Por un lado tenemos a Mari Bárbola, que era una enana bufona de la corte, porque en esta época era muy típico que hubiesen bufones que se dedicaban a darle vidilla, darle entretenimiento a los reyes y reinas de esta época. Velázquez va a dedicarse en la pintura que él desarrolla a reflejar también a personajes bufones de la época, a enanos de la época. Un ejemplo de ello lo tenemos con el bufón de
Un ejemplo excepcional de cómo en esta época Velázquez representa también a los bufones de la época, a los enanos de esta época, es el retrato que está en el Museo del Prado, conocido como Sebastián de Morra, el primo, ¿vale? Lo conocen así. En el fondo, lo importante es cómo Velázquez los refleja de una manera digna. También se refleja en este cuadro el personaje de Nicolásito Pertusato, que también es un bufón, pero de la corte italiana. Como digo, Velázquez va a representar en sus obras a las personas que tienen enanismo.